Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis y teorías de personajes. Hoy Dracul Mihawk, un personaje que mucha gente adora y que desde luego se lo merece. ¡Empecemos! Dracul Mihawk, también conocido como Takano Me u Ojos de Halcón, es uno de los 3 Shichibukais que desde el inicio de One Piece lleva en ese puesto y todavía no lo ha abandonado o no se lo han quitado. Actualmente tiene 43 años, 4 años más que Shanks, mide 198 centímetros, se desconoce dónde ha nacido pero se sabe que reside en la isla Kuraigana y actualmente posee el título de mejor espadachín. En cuanto a su personalidad, es uno de los personajes más serios de la serie, habiéndose reído muy pocas veces, en contadas ocasiones. Es una persona muy curiosa, a la cual le encanta estar bien informada y probar a la gente, como hizo tanto con Luffy como con Shirohige, aunque con este último no consiguió nada porque Yosu paró su corte. Gracias a que le encantan los retos, ha llegado a convertirse tan fuerte como para ser conocido como el mejor espadachín. Es una persona con un alto sentido de hospitalidad, ya que no solo ayudó a Zoro en todo lo que podía, incluso le prestó un barco para volver al archipiélago Shabondi, sino que también permitió a Perona quedarse junto a ellos cuando ésta no tenía dónde ir. Su relación con el gobierno no parece ser del todo buena, ya que pocas veces acude a las reuniones. Aún así, es un poder tan importante para la marina que se lo permiten. Este es Mihawk de niño. En ese entonces ya tenía sus especiales ojos, por lo que probablemente, no tiene por qué, pero muy probablemente los tenga porque ha nacido con ellos. Desde muy joven ya usaba la espada, y parece ser que se metía en varios problemas o enfrentamientos por las ropas rotas y por lo sucio que está. Hace 24 años, en la ejecución de Roger cuando tenía 19 años, ya tenía las patillas, el collar del crucifijo y vestía con una camisa de flores. En su siguiente aparición, es decir, hace 2 años, pasó a tener un poco de perilla junto a su bigote, ya poseía la Yoru, su gran espada, y vestía con un gran sombrero, una larga capa abierta y unos pantalones blancos que en parte estaban metidos en sus botas. Hoy en día físicamente sigue siendo igual y de vez en cuando usa otra vestimenta. De su pasado poco se sabe, nada de su infancia y casi nada de su vida hasta la historia de hoy en día, solamente que enfrentó varias veces a Shanks y en algún momento se convirtió en Shichibukai y obtuvo el título de mejor espadachín. Su primera aparición fue en el arco del Baratie, en el que se nos confirmó que fue él solo quien destruyó gran parte de la flota de Don Krieg y que lo siguió al East Blue, simplemente por matar el tiempo. En ese mismo arco Zoro enfrentó al Shichibukai, recibiendo una completa derrota, pero siendo admirado por Mihawk por su espíritu. Este le retó a que se convirtiese en un mejor espadachín que el Shichibukai. Tras esto, en el arco de Lockdown apareció frente a Shanks para mostrarle la recompensa de Luffy en una isla desconocida. En el arco de Haya lo vimos dirigiéndose a Marioa mientras admiraba las nuevas recompensas de Luffy y Zoro, además de verle llegar al lugar, a la reunión de Shichibukais. En el arco de Amazon Levy aparece en el cuartel general comiendo y bebiendo junto a los demás Shichibukais, y en el arco de Impel Down aparece preparándose para la guerra. Y luego llegó el arco de Marineford, en el que más importancia ha tenido hasta el momento, y es que fue uno de los primeros en atacar con un corte desde mucha distancia, y nada más y nada menos que contra Shirohige, para medir la fuerza del Yonko, aunque ese corte fue detenido completamente por Yosu. Tras esto vino la pelea contra Luffy y Buggy, una pelea con una enorme superioridad por parte de Shichibukai, pero que fue detenida por Vista. En ese momento Mihawk se dio cuenta del poder más peligroso del mundo que poseía Luffy, el conseguir aliados con facilidad. Su combate contra Vista no fue nada especial y fue finalizado con la llegada de los pacifistas. Mientras Luffy e Ivankov avanzaban, Mihawk intentó pararlos, hasta que en su camino se puso Death Bones, el cual fue derrotado muy fácilmente, pero Crocodile también apareció y consiguió neutralizarlo un poco. Y finalmente Shanks llegó, y Mihawk abandonó Marineford sin ningún rasguño y sin haber hecho un gran esfuerzo. Tras la guerra volvió a la isla Kuraigana, en la cual se encontró con Perona y un Zoro malherido, al cual decidió entrenar durante los 2 años.
Tras el time skip solo lo hemos visto un par de veces en portadas del manga. Habiendo completado el análisis, pasemos a las teorías. ¿Es Mihawk realmente un pirata? ¿No os parece muy curioso que nunca hayamos visto su Jolly Roger o sus nakamas? ¿Y si en lugar de ser un pirata era un cazarrecompensas como Zoro en su pasado? Al fin y al cabo, en su primera aparición apareció persiguiendo a unos piratas por entretenimiento. ¿Qué pirata haría eso? La traducción literal de Shichibukai es 7 guerreros del mar, una organización supuestamente compuesta por piratas. Pero ¿y si Mihawk, al ser tan fuerte, fue una excepción? Esto también explicaría el por qué no hemos visto su recompensa, cuando la de los demás Shichibukais casi siempre nos la muestran desde un inicio. Aunque sinceramente que sea un pirata o que no lo sea tampoco es que sea muy importante, simplemente es algo que algunos de vosotros me habéis pedido que lo comentase en este vídeo. Hablemos de su espada, la Yoru, una de las 12 Sayo o Wazamono. Es decir, una de las 12 mejores espadas existentes en el mundo de One Piece. Esta espada la obtuvo entre sus 19 y 41 años. Pero ¿cómo la obtuvo? ¿Alguien se la entregó? Si os soy sincero, no he encontrado ninguna prueba que nos indique el cómo o el dónde la encontró, por lo que las posibilidades son muchas. Simplemente elegid la que más os guste. Que la encontrase por casualidad, que se la entregase su maestro, que se la entregase el que era el poseedor de esa espada antes que Mihawk porque el Shichibukai lo derrotó, etc. De momento no hay una más posible que otra, por lo que habrá que esperar para saber cuál es la verdadera. Una de las preguntas que más se hace la gente ¿es Mihawk más fuerte que Shanks? Ya que el Shichibukai tiene el título de mejor espadachín. Bien, espadachín es aquel que sabe manejar bien la espada, y por lo tanto el mejor espadachín es quien mejor maneja la espada. Pero esto no significa que otro personaje que sea espadachín sea más débil que el mejor espadachín como personaje. La habilidad con la espada está claro que será inferior, o como mucho que esté igualada. Pero ese otro espadachín, en este caso Shanks, puede contrarrestar esa pequeña o puede que nula diferencia que hay entre habilidades de espada con otro tipo de poderes como es el Haki. Conclusión. Está claro que Mihawk es uno de los personajes más fuertes en el mundo de One Piece, pero en lo personal creo que es más débil que los Yonkos. Imagino que algo de pelea les podría dar, pero no tanto como para vencerlos. Aunque bueno, esto en realidad nadie lo sabe, y hasta que no nos lo confirme Oda no se sabrá, ya que ni hemos visto lo mejor de los Yonkos ni lo mejor de Mihawk en un 1 vs 1. Pasemos a hablar de los especiales ojos de Mihawk. Como he dicho al principio, de niño ya los tenía, por lo que es muy posible que los tenga de nacimiento. Pero ¿para qué sirven esos ojos? ¿Por qué los tiene Mihawk? Lo que está claro es que no es el único en poseer esos ojos, y esto me lo dijisteis muchos en su día. Zunisha también los posee. En el foro de Oro Jackson hay una pequeña teoría acerca de uno de los poderes que puede tener este ojo. Como siempre tendréis el link en la descripción. En Marineford hay un momento en el que Luffy está peleando contra Mihawk y el Mugiwara recibe una imagen de cómo le iba a cortar el brazo. Ahí todo el mundo pensamos que se debía al despertar del haki de observación de Luffy. Pero en el 821 Oda enfocó claramente el ojo de Zunisha, justo antes de pasarle lo que el propio Zunisha estaba viendo a Momonosuke. Esto ha hecho pensar que puede que en realidad no fuese el haki de observación de Luffy, sino que Mihawk, para salvarlo, probablemente por Shanks, le envió estas imágenes. Además, justo en ese momento, Oda también enfocó claramente el ojo de Mihawk. En conclusión, una de las habilidades de esos ojos puede que sea pasar imágenes a otra persona, ya sean imágenes de lo que está ocurriendo ahora mismo o de lo que puede llegar a ocurrir en un futuro. Tendría cierto parecido al Rinnegan de Naruto. El por qué tienen estos ojos Zunisha y Mihawk es un misterio y será muy difícil de adivinar. Pero imagino que tendrá algo de relación con Wano, con el clan Kozuki y puede que hasta con el castigo que recibió Zunisha por haber hecho ese crimen del cual no sabemos casi nada. Eso sí, dudo mucho que estos ojos se puedan arrancar y ponérselos a otros.
En cuanto a sus futuros poderes no me voy a centrar casi nada, porque en rasgos generales ya sabemos cómo es. Un muy buen espadachín con técnicas tanto a larga como a corta distancia, un muy buen haki tanto de armadura como de observación y puede que hasta tenga el del rey. Le quedaría bastante bien desde luego, y puede que nos llegue a mostrar más habilidades que tengan esos ojos. Pasemos a hablar de su pasado. Y he de decir que a partir de aquí, respecto a su pasado, es la teoría que me pasó un suscriptor hace tiempo, Luciano Gonza, que dice así: es más que obvio que Mihawk tiene una estrecha relación con el conde Drácula, no solo por el nombre Dracul, sino que también por su balsa en forma de féretro, la cual está llena de velas, vive en un castillo solitario, oscuro y aislado, y es bebedor de vino, al cual curiosamente en el anime le dan un tono más cercano al color de la sangre de lo normal. Pero vayamos más allá. El conde Drácula a su vez está basado en una importante persona de la vida real, Vlad Tepes, hijo de Vlad Dracul, un príncipe, es decir, un noble del siglo XV. Vlad era un católico convertido. ¿No recuerda a cierto personaje que le gusta lucir crucifijos en todos los lugares que se pueda? También era un tipo muy duro, odiaba cualquier cosa que estuviese relacionada directamente o indirectamente con la corrupción, y además tiene algo que todo personaje importante de One Piece debe de tener: un pasado triste. El príncipe Vlad tuvo una infancia realmente dura. A los 13 años su propio padre lo entregó a él y a su hermano al propio sultán como garantía y prueba de sumisión. Mientras Vlad estaba exiliado, se enteró de la muerte de su padre, a quien igualmente amaba, que fue apedreado, quemado en los ojos con fierros calientes y enterrado vivo, lo que desató un odio de Vlad para con la aristocracia local, que en el caso de Mihawk podría ser el gobierno mundial. Luego de que le ofrecieran el trono y lo traicionaran sin darle nada, un traumado Vlad salió al mar, en el que navegó por muchos años. Hagamos una línea de tiempo simple. En el 1444, Vlad, de 13 años, es entregado por su padre. En el 1447 se entera de la muerte de este. En el 1448 es traicionado por la aristocracia. Y en el 1449, a los 18 años, sale al mar. Curiosamente, la imagen más vieja de Mihawk, a excepción de su dibujo de niño, es a los 19 años, en la ejecución de Gol D. Roger. Entonces, ¿qué pasa con Mihawk? Luego de todos estos datos, se puede decir casi con certeza que Mihawk es descendiente de nobles, que su padre, como casi todos los nobles de One Piece, no lo quería y lo maltrataba. ¿Quién sabe? Incluso también lo entregó a cambio de algo, como pasó con Vlad. Incluso también pudo haber perdido a su hermano por culpa de su padre. En la realidad no se sabe con seguridad qué pasó con el hermano de Vlad, si murió o vivió antes de que Vlad saliese al mar. Pero quizás, a pesar de todo esto, Mihawk seguía amando a su padre, y el día de su ejecución lo sufrió mucho, cambiando para siempre su forma de ver las cosas y replanteándose su vida. Dado todo esto, decide convertirse en un pirata y salir al mar para ver cómo es el mundo con sus propios ojos, pero decepcionándose aún más con esto. En algún momento de todo su pasado se convirtió en el espadachín más fuerte del mundo sin tener rival alguno, ya que el único rival que solía tener era un espadachín incompleto, ya que perdió su brazo, generando un vacío aún más grande en Mihawk. La verdad es que conociendo a Oda, con la cantidad de pasados tristes que crea, sobre todo para personajes importantes como lo es Mihawk, y en todo lo que se basa en la realidad, esta teoría se me hace muy posible. Y por último, hablemos de su futuro, del cual yo veo dos posibilidades. La trágica, que no creo que a mucha gente le gustase, pero aún así yo creo que tiene algo más de lógica, y la buena, la que la mayoría de gente esperamos y la más simple. Comencemos con la simple. Simple porque es la que nos están dando a entender desde un principio en la serie. Que pase lo que tenga que pasar por el camino, pero que Zoro acabe enfrentando a Mihawk y lo gane, logrando de esta manera convertirse en el mejor espadachín. Es obvio que de esta manera ni Mihawk moriría ni perdería su espada. Pero yo a esta opción le veo un problema, y es que soy incapaz de encontrar un lugar en donde colocar esta batalla, porque en la guerra final se supone que Zoro enfrentará a Fujitora, por lo que allí no se debería de enfrentar contra Mihawk.
Luego se me haría extremadamente extraño que dedicasen un único arco para el enfrentamiento entre Mihawk y Zoro. Es decir, ¿qué pasaría con el resto de los Mugiwara? ¿Se quedarían mirando sin hacer nada? ¿Solo ver la pelea? Bueno, según mi punto de vista es la más posible, pero me parecería muy extraño. Y luego la tercera, que es un poco más loca y yo no le veo muchas posibilidades, que los Mugiwara enfrenten a la banda de Shanks junto a Mihawk, como última prueba para entrar en Raftel. Principalmente no la veo muy posible, porque dudo que este enfrentamiento se vaya a dar. Y ahora pasemos a la opción trágica, que Mihawk muera a manos de Silju de la lluvia. Y para nada quiero que suceda, pero mi cabeza me dice que es lo que más lógica tiene, ya que de esta manera Zoro no se tendría que enfrentar a Mihawk para convertirse en el mejor espadachín. Es decir, no habría que buscar un lugar para que estos dos se enfrentasen, que es lo que más me falla a mí para convertirse en el mejor espadachín. Tendría que vencer a Silju, y este enfrentamiento en cambio sí que está totalmente asegurado, ya que sabemos de sobra que Silju y Zoro se van a enfrentar, al igual que Luffy contra Kurohige, por convertirse en el rey de los piratas, ya sea en Raftel o justo antes de adentrarse en esa misteriosa isla. Pero ¿cómo puede ser que el mejor espadachín del mundo pierda contra Silju? Bien, como sabemos, los piratas de Barba Negra están robando las mejores frutas del diablo. ¿Y cuál es una de las mejores paramecias que mejor contrarresta a los espadachines? Efectivamente, la del diamante de Yosu, el mineral más duro de One Piece junto al Kairoseki, que de momento que sepamos nadie ha podido cortar. Bueno, Aokiji le rompió el brazo a Yosu, pero eso fue porque estaba congelado, no porque pudiese romper el diamante. A raíz de un reciente capítulo del manga, bueno, de hace ya unos 13 capítulos, mucha gente comenzó a teorizar que puede que Silju ya posea esta Akuma no Mi, juntándole esto a que es un gran espadachín, porque recordemos que está al mismo nivel que Magellan y sin tener fruta del diablo, hace muy posible que Silju lo venza, porque probablemente ni el propio Mihawk pueda cortar el diamante. Luego ya llegaría Zoro, lo vencería, dándonos a entender que es capaz de romper el diamante y se convertiría en el mejor espadachín del mundo, porque habría superado a Mihawk. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Kaido obtuvo 3500 me gustas, Shanks casi 8500, Kurohige poco más de 5000 y Big Mom 4500. ¿Cuánto se merece el mejor espadachín del mundo de One Piece? Eso está en vuestras manos. Recordad que tenéis tanto mi canal dedicado al anime en general como mi Twitter en la descripción, en el que os informo casi al instante de cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers en los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!